Bien, pues continuando con la parte de exploración física neurológica, quiero recalcar algunos datos de la historia clínica que no comenté antes de pasar a la exploración neurológica, en donde, por ejemplo, el género está relacionado a algunos tipos de enfermedades. En el caso de la cefalea, por ejemplo, la migraña es más frecuente en mujeres y el diagnóstico lo apoya un familiar de primer grado, por ejemplo, la madre o las hermanas, o a veces incluso las tías o las abuelas con migraña. Mientras que la cefalea en racimos es más frecuente en hombres. Una mujer que padece una cefalea trigeminautonómica es más probable que tenga hemicrania paroxística o hemicrania continua a que tenga cefalea en racimos, que es otra variante de cefaleas trigeminautonómicas. Algunos tipos de miastenia gravis se presentan más en mujeres y otros más en hombres. La enfermedad de Parkinson es ligeramente mayor en hombres que en mujeres. La esclerosis múltiple es mucho más frecuente en mujeres en relación 3:1 sobre los hombres. El síndrome de Eaton-Lambert es más frecuente en varones. Bueno, encontramos diversos ejemplos de afectación por género y también por género relacionado con la edad. Por ejemplo, en EBC es frecuente, más frecuente en el género masculino el EBC a partir de los 50 años. La EBC, que es la enfermedad vascular cerebral, el EBC sería el evento vascular cerebral o la manifestación aguda de la enfermedad vascular cerebral, para ser más precisos en el término, mientras que incrementa la incidencia de EBC en mujeres postmenopáusicas, ya que los estrógenos tienen un efecto protector cardiovascular. Entonces, a veces el género nos ayuda mucho con el diagnóstico diferencial para verificar de acuerdo al género cuál es la enfermedad más frecuente de las que estamos sospechando. Por otra parte, la neurología del deporte cobra importancia, por ejemplo, la presencia de Parkinson y deterioro cognitivo en pugilistas, o bien la encefalopatía crónica postraumática en jugadores de fútbol americano o lesiones específicas de la médula espinal, por ejemplo, en basquetbolistas o en deportes de contacto, o lesiones de nervio periférico debido a actividades específicas y en zonas específicas. Bueno, pasando entonces a la exploración, una vez que nosotros ya tenemos buena parte del diagnóstico, como comentamos en la clase inicial, buena parte del diagnóstico se da gracias al interrogatorio y una buena historia clínica, pasamos a corroborar algunos hallazgos físicos que nos permiten determinar el cuadro clínico. Hay personas que abrevian la exploración en relación a la sospecha de la causa. No es algo que yo les recomiende hacer. Cuando están comenzando, es importante que practiquen el método exhaustivo. Entonces, la exploración neurológica la podemos dividir en dos tipos de pacientes. Los que son conscientes y cooperadores o parcialmente cooperadores y los que son inconscientes. En el caso de los conscientes es lo que vamos a ver en esta etapa. Posteriormente vamos a tocar los aspectos de la exploración en paciente inconsciente cuando veamos síndromes neurológicos. Entonces, comenzando. Nosotros podemos dar cuenta de lo que tiene el paciente desde el hábitus exterior. Entonces, aquí cobra mucha importancia cómo estamos observando al paciente. Algunos pacientes se les dice que tienen diagnósticos de camión, ¿no? Porque desde que los vemos ya sabemos qué les puede estar pasando desde el punto de vista neurológico. Pero bueno, otros tenemos que basarnos en datos objetivos durante la entrevista y la exploración. Y el hábitus exterior cobra entonces mucha relevancia. Eh, Primero determinamos la actitud y la posición. ¿Qué es la actitud? Bueno, la actitud eh, en neurología es la representación motora de un estado patológico y la posición también es la representación motora de un estado patológico. Sin embargo, la actitud es lo que se ve de primera mano sin necesidad de que el paciente adopte una posición o se mueva. ¿Qué actitud de movimiento está presentando? Un caso característico es la actitud parkinsoniana. Son estos pacientes que tienden a estar encorvados hacia adelante, sus movimientos son rígidos, tienden a tener los codos flexionados y pronados, poca expresividad facial. em,
Y bueno, la posición, entonces la evidenciamos menos que la actitud cuando el paciente se mueve. Por ejemplo, en este caso, el paciente se va hacia atrás o tiene marcha festinante, es decir, marcha en pasos cortos hacia adelante, porque los pacientes con Parkinson tienden a perder la capacidad de mantener su centro de gravedad, entonces van hacia adelante al caminar en estadios avanzados. Entonces la posición tiene que ver con lo que nosotros evidenciamos durante el movimiento y la actitud igual es la expresión motora que nosotros vemos de primera instancia. Es más fácil hacerlo a la inspección. Existen algunas fases características de enfermedad neurológica. Por ejemplo, voy a señalar aquí algunas. Estos pacientes que se presentan con tosis palpebral que empeora a lo largo del día y a veces con los ojos, vean ustedes el borde inferior de este iris comparado con este, pues está por debajo del lado derecho. Entonces esto es un dato de debilidad de los ojos u oftalmoparesia. Esto es característico de la facies miasténica. Por otra parte, tenemos pacientes que con frecuencia tienen parálisis de Bell, que es la parálisis facial más frecuente, en la cual, bueno, pues observamos una cara asimétrica, el ojo del lado parético, el que en este caso es el derecho, se ve más grande, las comisuras palpebral y labial están caídas, el surco nasogeniano está borrado respecto del otro, es menos profundo, también los surcos frontales desaparecerían. Esto es una facies de parálisis facial. A veces las malformaciones craneofaciales que se pueden asociar a síndromes neurológicos, por ejemplo, retraso psicomotor, como en el caso del síndrome de Creutzfeldt, esta es la facies característica, o bien aquí abajo la facies de la enfermedad de Parkinson, donde el paciente tiene muy poca expresividad facial o hipomimia o amimia. Si nosotros pusiéramos un papel sobre la parte inferior de la cara y le pidiéramos al paciente que gesticulara, este no podría hacer, debido a que, bueno, tiene una facies que le decimos facies del jugador de póker o facies amímica, en donde, bueno, los jugadores de póker, para que no vean sus emociones y qué mano podrían jugar, pues tratan de hacer la menor expresión facial posible. Algunas veces los pacientes por miastenia, por ejemplo, o por debilidad de los músculos que elevan los párpados debido a alguna alteración en nervios craneales o bien en las zonas mesencefálicas, no pueden hacer supraversión de la mirada o bien algunas lesiones adquiridas del mesencéfalo por tumores de la pineal, por ejemplo, el síndrome de Collier, pues encontramos que el paciente tiene los párpados caídos y no puede elevar los ojos. Entonces, una manera compensatoria de poder ver es llevar la cabeza hacia atrás para que los ojos bajen un poco y a través del resquicio del ojo que queda abierto en la parte inferior de la hendidura palpebral, pues pueden llegar a ver algo. Entonces están con la cara hacia atrás y los ojos hacia abajo y esto se conoce como facies de Hutchinson por debilidad a la supraversión ocular o debilidad palpebral. A veces las facies características nos hablan de patología tiroidea, que se puede confundir con patología neurológica. Por ejemplo, en la imagen de abajo tenemos una paciente antes y después del tratamiento de la enfermedad de Graves. En este caso, vemos que los párpados están retraídos, los ojos tienden a estar irritados y hay exoftalmos. Entonces, esta es la facies de la enfermedad de Graves. A veces es muy evidente que el paciente puede tener algo de retraso psicomotor o deterioro intelectual en síndromes neurocognitivos como los que se asocian a la trisomía 21, cuya facies es característica. Y otras veces el paciente, por ejemplo, que tiene un ictus hemorrágico, habitualmente tiene la boca como débil de un lado, como si estuviera fumando la pipa, la facies del fumador de pipa, tienden a estar dormidos, es decir, con deterioro de conciencia, y cada vez que respiran se infla la zona del cachete en donde hay debilidad de la boca. Entonces, estos pacientes tienen la característica facies del fumador de pipa con una hemorragia cerebral y deterioro de la conciencia, por mencionar algunos tipos de facies características. En el caso de los estados de conciencia que veremos más adelante, voy a mencionar algunos. El paciente habitualmente en la consulta pues está alerta, quiere decir que desde el punto de vista de conciencia la corteza cerebral es íntegra
y el sistema reticular activador ascendente también. O sea, el paciente está alerta de su medio, de lo que está ocurriendo, así como de sí mismo. Em, Aquí es importante recordar que para que exista alertamiento tiene que existir integridad de la mayor parte de ambos hemisferios cerebrales, así como del sistema reticular. Si hay una lesión eh, que afecta la homeostasis de la corteza cerebral, por ejemplo, lesiones metabólicas, hiponatremia, hipoxemia, hipercarbia, em, hipocalcemia, eh, encefalopatía hepática, cualquier cosa metabólica que pueda favorecer que se afecte el metabolismo cerebral de manera difusa, el paciente puede tener deterioro de la conciencia, mientras que las alteraciones en las zonas del diencéfalo o bien de la parte superior y dorsal del tallo afectan el sistema reticular. Estas suelen ser lesiones eh, más estructurales. El sistema reticular es bastante resiliente a la lesión metabólica y permanece activo, pero no a la lesión estructural. En el caso de una lesión directa sobre zonas diencefálicas o zonas del tallo, el paciente va a presentar deterioro de conciencia también por causas estructurales. Somnoliento significa que por alguna razón el paciente tiende a estar dormido, aunque en horas en las que habitualmente no está dormido y como resultado de una enfermedad aguda. Entonces, en estos casos, el paciente somnoliento, pues tú haces ciertos estímulos no tan intensos como lo movilizas o le hablas fuerte y el paciente despierta y después se vuelve a dormir. Eso es somnolencia. A veces, antes de que el paciente esté somnoliento y en fases iniciales del deterioro de la conciencia, el paciente puede estar confuso, es decir, que tiene respuestas anormales para el medio donde se encuentra. Por ejemplo, si ustedes están en un estadio de fútbol y están gritando, emocionados, pues eso es una respuesta de comportamiento normal. Sin embargo, si el paciente está haciendo lo mismo en un área hospitalaria, pues eso se considera una respuesta de comportamiento inadecuada y son respuestas de confusión. El caso del delirium es un tipo de confusión aguda que tiene características clínicas específicas, es altamente frecuente en el adulto mayor, generalmente se asocia a infecciones, a trastornos inflamatorios o metabólicos y tiene algunas características clínicas específicas. Están confusos los pacientes, no prestan atención a lo que se les dice, a las instrucciones o a lo que se les pregunta, están inatentos, tienen alteraciones de la percepción, es decir, ven cosas que no están ahí, tienen alucinaciones, pueden ser personas o animales, o bien se basan en lo que están percibiendo para ver cosas que no están ahí, es decir, son ilusiones. Por ejemplo, que ven al médico joven y lo confunden con su nieto o con su hijo, ¿no? Así como el delirium también cursa con hiper o hipoactividad psicomotriz. El paciente puede estar muy inquieto, agitado, moviéndose todo el tiempo, o bien hipoactividad psicomotriz, en donde básicamente se mueve muy poco, responde poco a los estímulos desde el punto de vista motor. Y otra característica del delirium es que es fluctuante. Habitualmente el paciente comienza a confundirse y a tener alucinaciones por las noches, está despierto por las noches y en el día ha mejorado y se encuentra más tranquilo sin tantas manifestaciones. Entonces la fluctuación es una característica del delirium. Por otra parte, en el estupor, el paciente tiene un grado mayor de alteración de la conciencia por diversas razones y en este caso requiere de estímulos más enérgicos para poder despertarse. Habitualmente y por consenso, el estímulo doloroso es el que causa el alertamiento transitorio del paciente y después vuelve a caer en estupor. En el coma, ningún estímulo físico genera la capacidad del alertamiento. Sí puede haber reflejos del tallo cerebral, puede haber reflejos motores, etcétera, pero el paciente generalmente no tiene ningún tipo de respuesta consciente, emocional o de comportamiento hacia un tipo de estímulo físico. Em, Existe un estado que se llama estado de conciencia mínimo, en donde los pacientes responden a fuentes
emocionales, por ejemplo, estar con un familiar, tienen alguna reacción emocional, tienen respuesta a estímulos auditivos o a estímulos luminosos, pero la respuesta es muy pobre, muy limitada. Estos pacientes suelen tener estados de conciencia mínimos. Bueno, el pronóstico depende de la causa. Otros pacientes solamente están respirando, tienen sistema circulatorio íntegro, tienen reflejos del tallo, pero no tienen ningún tipo de respuesta emocional o a las fuentes luminosas o auditivas. Estos pacientes se consideran en estado vegetativo persistente si es menor a 4 semanas o permanente si es mayor a 4 semanas. En el caso del mutismo asinético es un tipo particular de alteración de la conciencia que habíamos comentado en el video de hemisferios cerebrales, en donde el paciente tiene lesiones en las zonas frontomediales y que afectan al cíngulo anterior. El cíngulo anterior sabemos que es parte, la circunvolución del cíngulo del sistema límbico, del circuito de Papez, y tiene que ver con la motivación que pasa de las zonas límbicas hacia la corteza frontal. Cuando esta motivación no existe por lesiones frontomediales, por ejemplo, un meningioma, eh, por ejemplo, encefalitis herpética, a veces también como resultado de la esquizofrenia, que se acompaña de catatonia, que son estos movimientos de rigidez, en donde el paciente se queda en un estado, en una actitud durante mucho tiempo, o sea, por ejemplo, eleva los brazos o los mantiene en una posición y se quedan así durante mucho tiempo, como si estuviera congelado. Es parte de la esquizofrenia catatónica que a veces cursa con mutismo asinético. Entonces, en el mutismo asinético el paciente ha perdido toda espontaneidad, no está motivado para responder en respuestas emocionales o verbales, entonces está en mutismo. Algunos pacientes tienen afasia motora, entonces eso no es mutismo, sino que tiene una afectación del área de Broca, con lo que ya comentamos, alteraciones en la repetición y habla no fluente, y lesiones en zonas operculares izquierdas. Eso no es mutismo. A veces el paciente tiene un problema del comportamiento y no quiere hablar, o tiene alguna situación emocional y no quiere hablar, bueno, eso tampoco es mutismo asinético. Acá el paciente básicamente no se mueve, no tiene voluntad y se evidencia que sí se podría mover porque no tiene problemas motores, si no tiene un problema de la motivación, con ciertas respuestas que llega a presentar a ratos muy cortos de movimiento y después vuelve a quedar en mutismo. Ese es el mutismo asinético del síndrome del cíngulo anterior o frontomedial. Muy bien, una vez que pasamos a la exploración del estado mental, lo podemos hacer por simples maniobras o bien con herramientas estandarizadas. En el caso de las funciones mentales superiores, nos basamos en los dominios cognitivos que comentaré más adelante. También pues evidenciamos lo que habíamos revisado en clases previas, apraxias, por ejemplo, apraxia de la marcha, apraxia del vestido, apraxia ideatoria, apraxia ideomotriz, agnosias en donde hay un tipo específico de falta de reconocimiento, pueden ser visuales, pueden ser auditivas, em, pueden ser del espacio, etc. Las amnesias en donde hay un tipo específico de pérdida de la memoria, por ejemplo, incapacidad para recordar los episodios recientes sobre la memoria episódica o incapacidad para realizar alguna tarea que requiere habilidad motora, que es la memoria procedimental, o problemas para evocar eh, eh, palabras relacionadas, por ejemplo, sustantivos tipo animales o colores en lesiones temporales como de la memoria semántica. Y por supuesto, si integramos algún síndrome cortical específico, como puede ser un frontal dorsolateral, frontomedial, órbito frontal, síndrome de Gertzmann, de la encrucijada temporoparieto-occipital, o síndrome de Barrett, o síndrome de Anton, o afasia de Wernicke, afasia de Broca, o sea, síndromes corticales específicos. También, por supuesto, las afasias, que recordemos, hay dos grandes grupos, las motoras y las sensitivas, y aquí valoramos una serie de situaciones si el paciente emite adecuadamente, si comprende sin mímica, si su lenguaje es sonofluente, si hay buena construcción gramatical,
si repite, si nomina o no, si escribe. Normalmente entonces las afasias que son fluentes pero no hay comprensión son sensitivas en cuanto a la fluencia del lenguaje, o no son no fluentes con comprensión, habitualmente son motoras. En el caso de los dominios cognoscitivos, pues sabemos que un dominio cognoscitivo se define como un grupo de estructuras neuronales que constituyen vías que son capaces de ejercer un tipo específico de la función intelectual o mental. Para estos dominios podemos utilizar la evaluación con herramientas estandarizadas. Por ejemplo, es muy útil para identificar el deterioro cognitivo leve o el deterioro cognitivo vascular, la escala de Montreal o de MoCA, en donde vemos capacidad de visoconstructivo y visoespacial, capacidad ejecutiva, capacidad de reconocimiento visual, atención. Por ejemplo, la atención podríamos evaluarla si le pedimos al paciente que diga una serie de números después inmediatamente de que nosotros se la nombramos, por ejemplo, 2, 1, 8, 5, 4 o 7, 4, 2 al revés. Si el paciente logra hacerlo es que logra fijar la atención y si no es que no logra fijar la atención. A veces algunas funciones ejecutivas se relacionan con otras, por ejemplo, la atención se relaciona también con la ejecución o con el lenguaje y también con la concentración. Pero bueno, ya haciendo determinadas pruebas podemos verificar si está o no alterada la atención específicamente. La orientación pues es la capacidad de saber quién eres, en dónde, en qué lugar estás, en qué municipio o ubicación geográfica estás, en, si estás en planta baja o planta alta, como qué hora es, pues verificar la orientación en un paciente. La memoria, que habitualmente lo que revisamos es la memoria semántica, es decir, 10 colores, 10 adjetivos, por ejemplo, animales, o bien la memoria de corto plazo. Le decimos, repita las siguientes palabras y se las va a aprender: rostro, sede, iglesia, clavel y rojo. Nuevamente hacemos otro intento: rostro, sede, iglesia, clavel y rojo. A ver, dígamelas de memoria. Esta sería la memoria de muy corto plazo o atencional también. Y pasados 3 o 5 minutos le volvemos a preguntar los sustantivos y resulta que ya no recuerda bien o solo lo recuerda con pistas. A ver, pues es que era un tipo de tela natural. A ver, sería lino, sería seda o sería lana, ¿no? Pues que seda. Ok, ahí está más alterada la memoria, aunque con cierta preservación. En el cálculo, acá lo habitual en personas con escolaridad completa, llámese secundaria, preparatoria, pues lo hacemos em, con el cálculo de números primos en una resta a partir de 100. Entonces 100 menos 7 es igual a 93, 93 menos 7, 86, y así hacia abajo hasta el 65. Em, Habitualmente los pacientes mexicanos, por tener poca escolaridad, tienen poca habilidad con las operaciones matemáticas. Entonces, cuando solo terminaron la primaria o hicieron los primeros años de secundaria nada más, yo lo que hago es utilizar operaciones con números primos para que sean un poco más difíciles y generalmente restas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es 11 menos 7? O 7 más 9, ¿sí? O 23 menos 3, menos 5, por ejemplo. Y de esta manera, con operaciones sencillas, se puede indagar la discalculia en los pacientes con baja escolaridad. El juicio es la capacidad de autopreservación, o sea, cómo actúas en relación a situaciones de riesgo o que te pueden poner en riesgo. El juicio es autocrítico y es heterocrítico. En el caso del juicio autocrítico, es la capacidad de autopreservación. Entonces, si tú le preguntas al paciente, oiga, si usted ve que está cocinando y se le prende su ropa de fuego, ¿qué haría? Bueno, hay quien va a intentar apagarla con agua o que va a tratar de sofocar el fuego presionando con una superficie, o se va a quitar la ropa, pero la idea es que se va a autopreservar. Si la respuesta es negativa y el paciente pues no evoca algo de algún tipo de actitud de emergencia para apagar el fuego en su respuesta, o no sabe qué responder, bueno, pues tiene una alteración en el juicio autocrítico. En el heterocrítico igual es la preservación, pero relacionado con otras personas. Por ejemplo, si usted ve que un niño se cae a un pozo, ¿qué haría?
Independientemente de la acción propuesta, la idea es rescatar al menor, en este ejemplo. En el caso de la percepción espacial, bueno, a veces si no se tiene nada, se le puede pedir, por ejemplo, un objeto conocido, una pluma. A ver, dígame qué es esto. No, pues es una pluma. ¿Y para qué sirve? No, pues para escribir. Entonces sería percepción visoespacial. También las pruebas estandarizadas traen la capacidad de percibir el espacio, en dónde están las cosas. Visoconstructiva, pues es, por ejemplo, copiar el cubo o copiar un pentágono, dos pentágonos que están juntos, y eso es la capacidad de construir desde el punto de vista visual. Fluidez verbal, bueno, pues desde que estamos platicando con el paciente podemos checar la fluidez verbal, o también pidiéndole que diga una frase algo complicada, por ejemplo, ni sí, ni no, ni pero, o en el caso de Moca, espero que él entregue el mensaje una vez que ella se lo pida, o bien el gato se esconde bajo el sillón cuando los perros entran en la casa. Cuando la fluidez verbal no es buena, bueno, pues la gramática está mal, cambia palabras o sílabas el paciente o lo dice con muchísima lentitud. La fluidez verbal se afecta con mucha frecuencia en afasia, por supuesto, en disartrias, que bueno, pueden no ser neurológicas, y también se afecta con mucha frecuencia en el deterioro cognitivo menor o mayor, que sea el mayor es demencia y el menor es leve, eh, eh, de tipo vascular. La atención también se afecta mucho en los pacientes vasculares y la velocidad con que realizan las tareas cognitivas. Análisis y síntesis es una característica que no viene aquí, pero por ejemplo es la capacidad de interpretar la realidad mediante ejemplos o analogías, por ejemplo los refranes. Si usted escucha el refrán, agua que no has de beber, déjala correr, ¿qué significa para usted? Hay personas que no comprenden de refranes, pero otras sí, o bien les cuentas una pequeña historia con una moraleja y los que no entienden refranes, pues te pueden interpretar esa pequeña historia. Entonces, es la capacidad de extraer una conclusión en relación a un hecho. Por ejemplo, decir al mal tiempo buena cara, independientemente de cómo te lo expliquen, implica que hay que ser optimistas ante la adversidad. Otra característica es la abstracción, que es la capacidad de establecer analogías entre conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una manzana y una naranja? Lo adecuado es decir que son frutas. Un tren y una bicicleta, lo adecuado es decir que son medios de transporte. Un reloj y una regla, lo adecuado es decir que son instrumentos de medición. Entonces, de esta manera hacemos una evaluación de las funciones mentales, ya sea por algunas maniobras en la consulta o bien por estos instrumentos estandarizados que te dan un puntaje. Por ejemplo, entre 20 y 25 puntos de la escala de Moca se considera deterioro leve y por abajo de 20 se considera deterioro muy importante que se puede asociar a demencia. 26 o más puntos es normal. La escolaridad se ajusta, por ejemplo, si tiene menos de 12 años de escolaridad, agregamos un punto a la suma total del puntaje y si tiene menos de 6 años agregamos 2 puntos. El mini mental es otra manera también de evaluar las funciones intelectuales. Entonces son herramientas estandarizadas que podemos tener a la mano, imprimirlas para evaluar las funciones mentales. Son herramientas de tamizaje. Bueno, a veces el paciente tiene agitación, tiene irritabilidad, o tiene apatía, o tiene ánimo aplanado, o sea, tiene una serie de alteraciones psicoafectivas que pueden estar relacionadas a patología psiquiátrica o neurológica. Yo les recomiendo que no es motivo de la clase clasificar todas las alteraciones psicoafectivas adecuadamente, pero les recomiendo que revisen los síntomas psicológicos y conductuales en demencia para ver cuáles tienen que ver con neurología. Y para fines prácticos podemos decir si el paciente tiene un buen ánimo, o sea, es eutímico, o un mal ánimo, o es distímico. Aunque a veces la distimia también es un término que se utiliza para denominar la depresión crónica. Y algunos pacientes, por supuesto, pueden tener ciertas prácticas sexuales de riesgo que los llevan a desarrollar VIH, SIDA, sífilis, tuberculosis. Entonces, la exploración mínima de la sexualidad en los casos en que sospechamos alteración neurológica de origen a enfermedad de transmisión sexual puede ser abordada.
número de parejas sexuales, preferencia sexual, prácticas sexuales de riesgo, es decir, no utilizar métodos de barrera o ciertos tipos de prácticas que pueden llevar a la infección. Entonces, la exploración mínima de la sexualidad a veces lleva importancia en neurología. El caso de los nervios craneales, bueno, eh, acá me voy a referir a los nervios, recordemos que son emergencias del diencéfalo o del tallo cerebral que tienen una serie de fibras que tienen diversas funciones, dependiendo de dónde nacen los núcleos que llevan esas fibras o de dónde viene la información desde fuera hacia el tallo cerebral o el diencéfalo. Eh, y bueno, como un resumen breve, los nervios diencefálicos pues son el olfatorio y el óptico, o el uno y el 2. 3 y 4 están en el mesencéfalo, 5, 6, 7 y 8 en el puente, y 9, 10, 11 y 12 en la médula oblongada, para que lo recordemos. Es muy importante esa denominación topográfica para determinar el nivel de una lesión, sobre todo las lesiones centrales. En el caso del olfatorio, pues nosotros verificamos si hay hiposmias, o sea, el paciente olfatea menos, si hay parosmias o si hay anosmias. Habitualmente con sustancias no volátiles que no estimulen las terminales del trigémino y que se perciban como un posible olor, pero que más bien es una respuesta sensitiva de la nariz. Entonces utilizamos sustancias no volátiles. De lo habitual que tenemos es café, por lo regular lo ponemos en un tubo de ensayo, le tapamos una fosa nasal al paciente, pedimos que cierre los ojos para que no vea la sustancia y la ponemos cerca de la fosa nasal, agitamos un poco para que el café despida el olor y la ponemos cerca de la fosa nasal con la otra ocluida y primero le pedimos al paciente que nos diga si lo percibe, sí o no, es agradable o es desagradable. Normalmente el café es agradable, entonces una disosmia sería que el paciente refiriera un olor desagradable. Una parosmia sería que un paciente refiriera que está oliendo, no sé, una flor, cuando en realidad es café. Y una hiposmia es que lo huele muy poco o no lo huele. Causas frecuentes de hiposmia: diabetes, esclerosis múltiple, Parkinson, enfermedad de Alzheimer, como enfermedades que afectan las vías olfatorias, tanto cerebrales como las prolongaciones del nervio olfatorio. Eh, Otras pues, son más periféricas. Por ejemplo, el resfriado común pues, es la principal causa de hiposmia bilateral aguda. A veces los tumores de las terminales olfatorias, por ejemplo el estesio neuroblastoma, pueden favorecer hiposmia de manera temprana. Otras veces, bueno, pues problemas de sinusitis crónica o estructurales de la nariz también favorecen hiposmia. Bueno, el caso del nervio óptico lo valoramos de la siguiente manera: agudeza visual, colorimetría, campimetría, fundoscopía, ¿sí? Y en la agudeza visual, bueno, pues podemos basarnos en las tablas estas pequeñas que se parecen a las de Snellen, que son más grandes. Las utilizamos, se llaman tablas de Jäger, se hacen a 35 centímetros con un ojo tapado y observamos qué capacidad de discriminación tienen los pacientes. Lo normal es que sea una visión 20-20. Normalmente de 20-50 en adelante hay alteraciones neurológicas. 20-40 a 20-30 suelen ser alteraciones por defectos de la refracción, por ejemplo, miopía, astigmatismo, o sea, cosas que no tienen que ver con alteración neurológica. Y bueno, antes de evaluar la agudeza visual y la colorimetría, conviene revisar los campos visuales, ¿no? Te paras frente al paciente y en equidistancia entre su cara y la tuya pones los dedos o pones algún objeto que se va acercando de la periferia al centro, o de arriba abajo o de abajo hacia el ojo, y puedes evidenciar si el paciente está viendo o no los objetos. Es mejor que lo hagas con las manos en movimiento o el objeto en movimiento, porque es más fácil percibir el movimiento con los bastones de la retina
que son de rápida adaptación y perciben con mucha rapidez el contraste y el movimiento, que con los conos, que requieren enfocar la visión, es una visión más discriminativa. Entonces es mejor un objeto en movimiento. Les pido que con sus profesores de clínica revisen la campimetría de una manera más sistematizada, más práctica. La colorimetría, bueno, se revisa la capacidad de ver colores. Normalmente las tablas de Jaeger traen los colores, a veces utilizamos los colores que tengamos a la mano, incluso los del celular, que podemos poner amarillo, verde, rojo, azul, y se utilizan esos cuatro colores. Cuando un paciente no puede ver un color, se llama cromatopsia, y cuando lo ve mal, se llama discromatopsia. Normalmente cuando el paciente no puede observar bien el verde o el rojo, tiene discromatopsia al verde o el rojo, la lesión suele estar en nervio óptico. Si el paciente no puede ver el amarillo o el azul, la lesión suele estar en retina. Esto es una regla, no siempre se cumple, pero es una regla que se llama regla de Kollner y es muy útil cuando el paciente no puede ver verde o rojo, habitualmente es una lesión de nervio óptico, y cuando no puede ver amarillo o azul, habitualmente es una lesión de retina. Esto en lesiones adquiridas, porque hay pacientes que nacen con daltonismo y que desde pequeños te refieren que ya no podían ver bien las luces del semáforo, por ejemplo, o ciertos problemas, o no pueden evidenciar bien el rojo, el verde, el amarillo o el azul. Es decir, tienen un tipo particular de alteración en la capacidad de discriminar un color de origen genético, y eso se llama daltonismo. Entonces es distinto de la discromatopsia. También, bueno, pues en el caso de la fundoscopía, de preferencia deberíamos hacerlo con la pupila dilatada, de preferencia que el paciente no esté moviendo la mirada, que la tenga fija, acercarnos lo más que podamos, con el oftalmoscopio. Generalmente, si el paciente, vamos a revisar el ojo derecho, yo lo reviso también con el ojo derecho, esto para evitar que la cara se acerque demasiado a la cara del paciente y esto le produzca molestias. Y bueno, lo que verificamos en el fondo de ojo cuando lo podemos observar, hay que ver muchos fondos de ojo y de preferencia con dilatadores de la pupila, tipo tropicamida, por ejemplo, solución oftálmica, para ver mejor el fondo ocular. Y de esta manera, bueno, pues checamos si hay una papila que es, bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, voy a tratar de regresar un poco, ahí se alcanza a ver un poco más. La papila suele ser amarillo rosada, los bordes neurales suelen estar definidos, es decir, tiene una especie de bordes circulares alrededor. Generalmente el borde nasal es más marcado que el borde temporal o lateral. A veces la papila óptica tiene bueno, generalmente tiene como una zona redondeada en el centro que debe estar ahí, que es la excavación fisiológica. En el caso del papiledema se pierde la excavación fisiológica. Los vasos sanguíneos que entran junto con el nervio óptico, recordemos que la papila es la emergencia de vasos y nervios de la retina. Entonces, los vasos deben salir desde el centro de la papila. Otro dato temprano de papiledema es que los vasos no se ven saliendo por el centro, sino que se borra el centro de la papila. También observamos la diferencia entre las venas y las arterias. Las venas suelen ser más oscuras, su diámetro es 2 veces mayor que el de las arterias. Las arterias suelen ser más delgadas y son más rojas. Normalmente las venas y las arterias no tienen por qué estar ramificadas. Si están ramificadas, pues eso te habla de angiogénesis o proliferación, que es habitual en las retinopatías hipertensivas o diabéticas. Em, También nos podemos fijar si hay precisamente pues esta angiogénesis, si hay pequeños microaneurismas de la retinopatía diabética, si hay hilos de plata, bueno, que son datos de arteriosclerosis o enfermedad del pequeño vaso, si hay exudados o hemorragias, que son datos de patología vascular periférica por diabetes o hipertensión arterial por lo regular.
Hay un dato muy interesante que es la resistencia al colapso venoso. Ustedes, procurando lo menos que puedan mover la cabeza del paciente y el oftalmoscopio y ustedes mismos, hacen una ligera presión sobre el párpado sin mover, vuelvo a repetir, y esa presión va a lograr que las venas se colapsen. Recordar que las venas son un sistema de baja presión. Entonces las venas se van a colapsar, se va a perder el flujo en las venas con una pequeña presión sobre el ojo. Es importante recordar que cuando este colapso venoso a la digitopresión no ocurre, pues es un dato del cráneo hipertensivo, porque pues, quiere decir que las venas están sometidas a una gran presión intracraneana y manejan una presión en su luz muy importante. Dejaron de ser en ese caso un sistema de baja presión para convertirse en un sistema de alta presión, por lo cual no se colapsa. También a veces alrededor de la papila las venas tienen un pequeño pulso. Se ve como que esas venas más oscuras y de mayor calibre pulsan un poquito. Ese pulso está dado por la entrada del líquido cefalorraquídeo hacia el sistema venoso. Cuando la presión es muy alta, ese pulso tiende a perderse. Entonces, los pacientes en los cuales había un pulso venoso peripapilar y lo pierden a lo largo de su evolución, eso es un dato temprano de hipertensión endocraneana. También evidenciamos, por ejemplo, el borramiento papilar, la pérdida de la emergencia central de los vasos, los cambios de coloración en la papila como signos de papiledema, y en el caso de los cambios de la coloración como datos de atrofia papilar. Cuando la papila se ve francamente blanca, te habla de una lesión papilar o del nervio óptico. Son cambios tróficos por pérdida de la sustancia en la papila óptica, y hay quien le llama el signo de la aspirina, ¿no? Porque la papila se ve prácticamente blanca. Bueno, seguimos. En el caso de los oculomotores, pues tenemos dos partes que revisar. Los movimientos oculares por una parte y por otra parte las pupilas. En el caso de los oculomotores, bueno, la mirada primaria, recuerden ustedes que debe estar al frente. Si tenemos un ojo abajo y hacia afuera con un párpado caído, suele ser un signo de lesión del tercer nervio craneal. Si tenemos un ojo hacia adentro, suele ser un signo habitual de lesión del sexto nervio craneal, aunque puede ser que también el paciente tenga estrabismo por problemas eh, ametropías o problemas visuales importantes. em, y hay estrabismos, ¿no? En todas las direcciones están los ojos desviados, pero no se evidencia una limitación en el recto lateral, músculo recto lateral persistente, sino que más bien es algo funcional. En el caso de la lesión del sexto, pues el problema es que el ojo está metido hacia adentro y le decimos que está endotrópico. Cuando el ojo está hacia afuera, por ejemplo, lo que comentamos, la lesión del tercero hacia afuera y hacia abajo, decimos que está exotrópico, y si está hacia abajo decimos que está hipotrópico. Cuando el ojo manifiesta esto de manera impersistente, o sea, a veces se ve, a veces no se ve, quiere decir que hay un grado menor de debilidad, y le decimos que es una foria. Entonces está exofórico o endofórico, o está hiperfórico o hipofórico cuando es menos visible y solo se ve ocasionalmente. Y cuando es muy importante y lo vemos todo el tiempo, bueno, pues decimos que está hipotrópico si está hacia abajo, hipertrópico si está hacia arriba, endotrópico si está hacia adentro y exotrópico si está hacia afuera. Igual valoramos la mirada, tanto ojo por ojo, o sea, un ojo cada vez, como la mirada conjugada. Entonces lo hacemos hacia arriba para valorar sobre todo rectos superiores, hacia abajo para valorar sobre todo rectos inferiores, aunque hacia arriba también estamos valorando en el plano vertical los oblicuos menores, y hacia abajo estamos valorando igual en el plano vertical los oblicuos mayores. Si nos vamos hacia la mirada lateral, bueno, el ojo que mira hacia afuera a la izquierda está valorando el recto lateral, y el ojo que mira a la izquierda hacia adentro estás valorando el recto medial. Igual para otro lado, el ojo que mira, por ejemplo, a la derecha hacia afuera
es el recto lateral derecho y el ojo que mira hacia adentro y lo sigue es el recto medial izquierdo. También se puede valorar la mirada en función de los planos oblicuos. Por ejemplo, en el caso de esta imagen, el paciente está mirando hacia arriba y hacia afuera. Entonces, en este ojo está utilizando sobre todo el oblicuo menor y este también. Ambos están utilizando el oblicuo menor, pero la característica del oblicuo menor o oblicuo inferior es que el paciente mira como hacia el centro de la frente con el ojo que va hacia adentro. Sin embargo, si mira hacia abajo y un poco hacia el lado, en este caso la acción, por ejemplo, principal hacia abajo y hacia adentro la está haciendo el oblicuo mayor. Algunos pacientes se presentan con un fenómeno de Bielchowski en donde tienen la cabeza volteada hacia la izquierda o hacia la derecha. Estos pacientes generalmente tienen alteraciones, bueno, puede ser una alteración vestibular también, facies vestibular, pero estos pacientes habitualmente tienen un problema con la rotación de los ojos, que puede ser una lesión sobre todo del oblicuo mayor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros giramos la cabeza hacia la izquierda, nuestros ojos hacen un giro eh, rotando hacia el otro lado. Entonces vamos a suponer que este paciente estuviera girando su cabeza a la derecha y este es el giro que vamos a observar, ¿no? Normalmente cuando los ojos están alineados, pues tenemos una sola imagen, pero cuando los ojos están desalineados, tenemos diplopía o se ven dos imágenes. En el caso del paciente que llega con un fenómeno de Bielchowski, si, por ejemplo tuviera una lesión en el oblicuo mayor, como en este caso, y girara la cabeza hacia la derecha, pues este ojo no girará hacia abajo y hacia adentro. Entonces quedaría desalineado del otro ojo. Por lo cual esto empeora la diplopía. Entonces el paciente con maniobra de Bielchowski, con fenómeno de Bielchowski, perdón, lo que va a hacer es girar la cabeza al otro lado, porque en este caso el ojo izquierdo sí va a girar hacia adentro y este también, pues como no tiene lesión del oblicuo menor, sí va a girar hacia afuera. Entonces el paciente con fenómeno de Bielchowski que llega con la cabeza ladeada porque tiene diplopía, habitualmente ladea la cabeza hacia el lado sano y no la puede ladear hacia el lado enfermo porque ve doble. Esto habitualmente se presenta en lesiones del oblicuo mayor y cuando el paciente lo refiere es fenómeno y cuando nosotros lo evocamos con los giros de la cabeza, decimos maniobra de Bielchowski. También, por supuesto, revisamos las pupilas. Normalmente las pupilas a la luz están entre los 2 y los 4 milímetros de diámetro. Incluso hay pequeñas reglas en las tablitas de Jaeger o con la cinta métrica podemos medir el diámetro pupilar. Las pupilas normalmente no tienen una diferencia de diámetro mayor a 1 milímetro. Si esto se presenta, pues le llamamos anisocoría. Cuando la anisocoría no se acompaña de otro tipo de alteraciones en el movimiento ocular o deterioro de conciencia o problemas del párpado, le decimos que es anisocoría simple, lo cual pues, se puede deber a defectos de refracción del ojo, se puede deber a ciertas alteraciones congénitas, pero que no tiene relevancia. La anisocoría que se acompaña de deterioro de conciencia, que es de un ojo, pues habitualmente te habla de herniación cerebral del uncus hacia el mesencéfalo, porque se presionan las fibras externas del tercero, de ese lado, de ese nervio canal, y bueno, hay deterioro de conciencia por compresión del sistema reticular. Y eso pues cuando aparece es un dato de gravedad y de urgencia para tratar al paciente de manera quirúrgica. Aquí vemos por ejemplo en la imagen superior derecha pues un tipo de anisocoría muy franco, en este caso pues, la paciente está consciente, probablemente es de origen farmacológico. Cuando nosotros ponemos la luz sobre el ojo deberíamos poner una barrera en la nariz, ya sea la mano o puede ser un objeto opaco, para revisar cómo se contrae la pupila frente a una luz que debe ser blanca, brillante y directa sobre la pupila. Lo que pasa es que la pupila se va a contraer como resultado del estímulo fotomotor hacia la retina y no se va a contraer de manera uniforme, sino que va a dilatarse lentamente y se va a contraer lentamente. Esto es porque físicamente la luz no puede acceder durante todos los microsegundos a la retina, sino que tiene un cierto error en donde tarda por la curvatura de la córnea y el cristalino en llegar a la retina. Eso se llama aberración esférica
Y también la luz, ciertamente, aunque es luz blanca, tiene cierta divergencia en cuanto a la longitud de onda. No toda la longitud de onda entra al mismo tiempo a la retina. Entonces eso se llama aberración cromática y son fenómenos físicos que permiten que la pupila se dilate un poco y se contraiga un poco. Esa dilatación y contracción o midriasis, miosis de la pupila, que es lenta, muy lenta y leve, se conoce como hipus con doble P y H, hipus. Es fisiológico cuando es lento, pero si el hipus es demasiado rápido o es segmentario, o sea, hay partes que se contraen y partes que no, o se lo hacen a diferente tiempo, habitualmente invoca alteraciones en la vía visual y a veces alteraciones en la pupila o el tercer nervio craneal. Entonces el lipus patológico es rápido y es segmentario, y el fisiológico es lento y es leve. También podemos ver, bueno, el reflejo fotomotor directo es la contracción de la pupila en el mismo ojo. El consensual es cómo se contrae la otra pupila después de que incidimos la luz sobre el ojo de un lado. Bueno, el ojo contralateral. A veces puede fallar en diversos síndromes que vamos a ver más adelante esta contracción de la pupila. Normalmente la pupila se debe contraer a la luz. Sin embargo, a veces lo que vemos es lo contrario, que la pupila se dilata con la luz. Esto se conoce como defecto pupilar aferente relativo o fenómeno de Marcus-Gunn. Y es frecuente verlo en lesiones de la retina o del nervio óptico, así como también en catarata o hemorragia vitrea, en donde no entra bien la luz. Y en lugar de contraerse la pupila, esta se dilata. Y es un fenómeno anormal que se conoce como fenómeno de Marcus y Gunn. Eh, Bueno, esto es en cuanto a la luz sobre las vías visuales, que sabemos van de la retina hacia el nervio óptico, el quiasma óptico, cintilla óptica y llegan al núcleo geniculado lateral del tálamo. De ahí siguen hacia la corteza, pero hay una vía que va hacia el mesencéfalo para que se contraigan las pupilas. Eh, en el caso del reflejo fotomotor alterado, podemos tener un problema de las aferencias visuales o las eferencias hacia la pupila, o sea, del tercero o del mesencéfalo. Cuando hay lesiones en las vías visuales que acabo de comentar o el mesencéfalo, podemos encontrar alteraciones en la miosis. Sin embargo, eh, hay otra manera de favorecer la contracción pupilar, que es cuando nosotros, mediante la corteza visual, observamos un objeto que desde fuera se va acercando hacia el ojo. Por ejemplo, el dedo del explorador. Si yo pusiera mi dedo en esta zona y me fuera acercando hacia la pupila, lo habitual es que el ojo se vaya hacia adentro, haga convergencia y la pupila se contrae. Eso es el reflejo de acomodación, eso es lo normal. Yo me alejo, el ojo se va hacia afuera y se dilata. Yo me acerco y el ojo se va hacia adentro y se contrae la pupila. Esto está dado por la corteza visual, que manda un haz de muchas fibras muy grandes en cuanto a la cantidad de información hacia el mesencéfalo. Entonces la acomodación, el fenómeno de acomodación, es un fenómeno distinto del reflejo fotomotor y por eso lo separamos, porque en el primero estamos evaluando las vías visuales primarias y el mesencéfalo, así como el tercer nervio craneal, y en el de acomodación estamos evaluando la conexión entre la corteza occipital y el mesencéfalo. En algunas lesiones mesencefálicas adquiridas, por ejemplo, la lesión típica mesencefálica de la neurosífilis, en donde se afecta este núcleo que favorece la contracción pupilar, que es el núcleo de Dinger-Westphal, que es el que da la respuesta de la contracción pupilar y lleva a las fibras hacia el tercer nervio craneal para que se alojen en el iris y pueda haber la miosis. Bueno, pues en este caso, el Edinger-Westphal está alterado, hay una buena cantidad de fibras que están afectadas y como son más poquitas las de las vías visuales primarias que las que van de la corteza occipital hacia el mesencéfalo, pues eso nos da el característico problema de la pupila de Argyll y Robertson, en donde la pupila cuando le pones la luz, como hay pocas fibras del reflejo fotomotor, se afectaron, entonces no responde a la luz.
pero si le pides que vea un objeto de la periferia al centro, sí hay convergencia ocular y hay miosis. O sea, la pupila logra acomodarse. Hay reflejo de acomodación. Entonces, esta disociación entre una pupila que no responde a la luz, pero sí que logra hacer acomodación, se conoce como pupila de Argyll-Robertson y se explica por la mayor cantidad de fibras occipito-mesencefálicas que existen y que permanecen más viables en un daño por neurosífilis. También lo encontramos en EBC o en esclerosis múltiple, la pupila de Argyll y Robertson. Bueno, hay varias cosas que decir sobre las pupilas, vamos a comentar más adelante en clase. Está el reflejo optocinético también, el cual, bueno, es frecuente que ustedes lo vean en las personas que se suben al camión o al metro. Normalmente nosotros tendemos a fijar la mirada en un punto. Cuando estamos en movimiento en el transporte, pues se van desplazando los objetos y esta mirada pues ya no se puede fijar sobre un punto y entonces los ojos empiezan a hacer un pequeño nistagmo que va del centro a la periferia hacia los dos lados, ambos ojos, y esto se conoce como reflejo optocinético y se puede evidenciar la integridad entre la corteza occipital y el mesencéfalo también, gracias a una banda que tiene colores distintos, por ejemplo rojo y blanco, que se le pasa al frente, viéndole el paciente al frente, pidiéndole que mire las bandas rojas, por ejemplo. Entonces pasamos la banda de un lado a otro y en este caso evocamos el reflejo optocinético. Las lesiones de reflejo optocinético pueden asociarse a lesiones occipitales, o sea, donde no hay este nistagmo optocinético normal, a lesiones occipitales o de tallo cerebral. Bueno, a veces también el paciente puede voltear de manera persistente a la izquierda o a la derecha. Cuando no lo hace puede ser por debilidad del nervio craneal, puede ser por lesión cerebelosa, eso se le llama hipometría ocular, cuando no mantiene la persistencia de la mirada hacia un objeto a la izquierda o hacia un objeto a la derecha. Y a veces la impersistencia es un dato de síndrome de Balint, en donde hay un problema con el manejo del movimiento ocular dado por problemas en la atención visual de las zonas occipito-parietales afectadas, sobre todo del lado derecho, en el síndrome de Balint. Y por supuesto el nistagmo. ¿Nistagmo cómo lo clasificamos? Bueno, el nistagmo, hay muchos tipos de nistagmo. Normalmente el nistagmo tiene un componente rápido que le llamamos sacada y un componente lento que le llamamos deriva. Si nosotros vemos que un nistagmo es, por ejemplo, a la izquierda horizontal, eh, bueno, recuerda que el nistagmo son movimientos alternantes conjugados de los ojos. Em, entonces, por ejemplo, si vemos que el paciente está su nistagmo oscilando hacia la izquierda, lo que estamos viendo es la deriva o el componente lento. Si está oscilando hacia arriba, lo que estamos viendo es la deriva, el componente lento. Y la sacada es lo que casi no vemos, que es el componente rápido. Entonces, si yo digo un nistagmo de componente rápido a la derecha, quiere decir que estoy viendo que los ojos se están desviando a la izquierda, porque el componente rápido casi no se ve, el componente lento es muy evidente. Aquí, bueno, hay muchos tipos de nistagmo, lo vamos a clasificar más adelante en la clínica, pero algo que quiero que recuerden es que el nistagmo rotatorio, o sea, cuando los ojos rotan, o el nistagmo horizontal habitualmente aparece en lesiones periféricas y que el nistagmo vertical habitualmente aparece en lesiones centrales, es algo que hay que recordar. Y bien, continuando con la exploración de nervios craneales, tenemos el trigémino, que es un nervio sensitivo por excelencia. Acá, la sensibilidad superficial y profunda no está tan disgregada, o por lo menos no sabemos qué tan separada está. Por ejemplo, mientras en el cuerpo revisamos sensibilidad superficial y profunda, acá no. Acá lo podemos hacer básicamente con tacto simple, con un hisopo, el algodón de un hisopo. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar
comparativamente la mitad de la cara derecha con la mitad de la cara izquierda y lo vamos a hacer en la distribución de las tres ramas. Generalmente lo hacemos en regiones centrales de la cara para comparar las diferencias de sensibilidad en zonas en donde hay mayores receptores. Podemos ver que, por ejemplo, la zona de los párpados superiores y la frente es 5,1, la zona del labio superior y filtrum, así como las fosas nasales, es 5,2 y la zona del mentón es 5,3. Y de esta forma, pues comparar primero que todo la sensibilidad interlado entre la mitad de la cara izquierda y la mitad derecha, o bien podemos pasar a través de las diversas regiones por ramas para delimitar si hay alguna alteración en una rama. Generalmente la alteración de la hemicara eh, es una alteración central, perdón, mientras que la alteración en una zona específica pues habla de lesiones de rama. Es importante destacar que, por ejemplo, el ángulo de la mandíbula, que se observa en la ilustración aquí con blanco, es una zona que no está inervada por el trigémino, sino por el plexo cervical. En este caso, las personas que están simulando pueden referir que tienen hipoestesia o anestesia de la hemicara que incluye la zona del ángulo mandibular. Entonces, en ese caso podemos reconocer esta manipulación o esta simulación revisando el ángulo mandibular. Mm, a veces, bueno, generalmente lo hacemos en un punto, el mismo punto derecho y el izquierdo para que el paciente nos diga si hay diferencias de sensibilidad. Sin embargo, bueno, la manera de proceder es decir, voy a tocar con un algodón la cara, quiero que me diga si lo siente. Y si el paciente lo percibe, bueno, pues que me compare un lado con el otro. La sensibilidad nunca va a ser igual, pero generalmente es similar. Por tanto, pues no es que tenga que ser completamente igual, pero es similar y tiene que haber mucha diferencia para que el dato sea objetivo. Algunos pacientes tienen problemas sensitivos que más que parecer la distribución normal de las ramas del trigémino o de la hemicara, son en aros de cebolla o como círculos concéntricos de un tiro al blanco. Puede ser la zona, por ejemplo, de los labios, la zona alrededor de la boca o el círculo que comprende la nariz y parte de los cachetes o la zona de los ojos, pero se forma un círculo de alteración sensitiva, como círculos concéntricos. Cuando encontramos este patrón y lo evidenciamos en la exploración sensitiva de la cara, lo más importante de recordar es que es un patrón central. Habitualmente, por ejemplo, en zonas de la boca o los dientes anteriores, se debe a lesiones en la parte baja del tallo o médula espinal cervical, en donde también se prolonga el núcleo espinal del trigémino. Y bueno, hay diversas distribuciones y topografías de estos círculos concéntricos, pero lo más importante es recordar que cuando los encontramos, la lesión habitualmente es central. También se puede revisar palpando los maceteros, así como el cierre enérgico de la boca, ya sea mordiendo levemente, bueno, más bien no tan fuerte, una batelenguas. Podemos revisar la oclusión de las muelas, sobre todo si el paciente conserva las piezas dentarias. Y de esta manera verificar la fuerza de los maceteros también al abrir y cerrar un poco la mandíbula poniendo las manos, ambos dedos sobre bueno, los dos dedos de la mano, tanto el pulgar como el índice sobre el macetero, podemos revisar su trofismo, su tono, su fuerza. Así como también podemos revisar los movimientos mandibulares, ¿no? Maceteros y pterigoideos. El macetero al cerrar la boca, los pterigoideos cuando ladea la mandíbula a la derecha o a la izquierda y a la acción de ambos pterigoideos internos y externos bilateral cuando hace la diducción o lleva la mandíbula hacia adelante el paciente. Y de esta forma valoramos la parte motora de la tercera rama del trigémino 5,3 o nervio mandibular. Algunas veces
el paciente puede tener alteraciones de la sensibilidad en una rama del trigémino. Entonces, podemos, sobre todo en neuralgia del trigémino, revisar las emergencias de los nervios supraorbitario, infraorbitario o mentoniano. Esto lo hacemos sobre puntos de referencia del viscerocráneo, o, por ejemplo, en la zona entre el tercio medio y tercio interno de la escotadura orbitaria superior está la salida del nervio supraorbitario. Entonces aquí palpamos con cierta fuerza y revisamos si hay hipersensibilidad. Igual, una línea que va de la espina nasal anterior hacia la parte media de la escotadura orbitaria inferior y un poco llegando a la escotadura orbitaria, palpamos la salida del nervio infraorbitario a ambos lados y revisamos la hipersensibilidad. O bien, en regiones paramedianas al mentón, en este caso cerca de los colmillos, podemos palpar la emergencia del nervio mentoniano. Igual, si hay zonas de hipersensibilidad, puede haber datos de neuralgia. En este caso, neuralgia del trigémino, aunque cuando la neuralgia es muy importante, omitimos esa maniobra porque puede ser muy dolorosa. El caso del facial, bueno, sabemos que es el nervio del movimiento de la cara por excelencia. El facial derecho va a llevar el movimiento de la cara del lado derecho y el izquierdo su respectivo grupo de músculos de la cara, músculos cutáneos de la cara. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es si existe una asimetría facial, ¿no? Si la cara es asimétrica, podríamos sospechar una parálisis facial, aunque no es lo único. Algunas caras son asimétricas per se. Entonces nos fijamos en los surcos, ¿no? Si los surcos frontales en las parálisis faciales periféricas están borrados o si el surco nasogeniano está borrado, pues podemos inferir que hay una debilidad de la porción superior e inferior de la cara. También las comisuras, ¿no? El paciente, la comisura palpebral, por debilidad del músculo orbicular que ya no cierra igual, pues se ve más grande del lado parético y es la apertura palpebral. Y la apertura bucal generalmente no es buena, no se lleva a cabo en el lado parético y sí se lleva a cabo si se abre la boca en el lado no parético. Generalmente la cara se va a desviar hacia el lado no parético y además cuando le pedimos al paciente que nos muestre los dientes, podemos contar más dientes del lado que no es débil en relación a los dientes que podríamos contar del lado que sí es débil porque no abre bien la boca. Al momento de gesticular, como levantar las cejas, cerrar los ojos, arrugar la nariz, mostrar los dientes, levantar los labios como si fuera a dar un beso al paciente, o tensar el mentón, vemos que la mitad derecha no responde, no hay movimiento adecuado. Y también las comisuras, ¿no? La comisura palpebral externa tiende a estar caída en el paciente y también la comisura labial del lado derecho tiende a estar caída. Entonces nos vamos por surcos, simetría facial, movimientos, hendiduras bucal y palpebral y las comisuras que suelen estar caídas en parálisis facial periférica. Mm, bueno, los pacientes también, cuando un ojo se observa más grande que el otro, se conoce como signo de Bell. Y normalmente cuando nosotros cerramos los ojos, los párpados, perdón, los ojos tienden a irse hacia arriba. Entonces, en el caso del signo de negro, el paciente no puede ocluir bien el ojo derecho, se ve más el ojo por la falta de contracción del orbicular del párpado y por tanto pareciera que al cerrar los ojos, este ojo del lado derecho tiende a subir, a ascender más, se ve un poco más arriba y al cerrar los ojos, entonces esto se conoce como signo de negro, en donde aparentemente el ojo derecho, en esta parálisis del ejemplo, pues asciende más que el ojo izquierdo al cerrar los ojos. Se observa un poco por encima del ojo contralateral. Algiacusia, recordemos que también
El nervio facial lleva fibras para el músculo del estribo, para estabilizarlo. Entonces, ante las parálisis faciales, algo frecuente es que molesten los sonidos moderados o intensos por debilidad en la estabilización del estribo. El nervio facial también lleva el gusto a los 2 tercios anteriores de la lengua. Esto lo podemos valorar con una solución azucarada eh, en la mitad derecha de la lengua o la mitad izquierda. Verificamos si el paciente está percibiendo el sabor. A veces el paciente te lo dice, no me sabe bien las cosas del lado derecho, por ejemplo, de la lengua, sobre todo en los 2 tercios anteriores, porque el tercio posterior corresponde con otro nervio, que es el glosofaringeo. Mm, Y bueno, recordar que si hay una afectación de las fibras parasimpáticas, va a haber problemas con la glándula lagrimal, es decir, el paciente lagrimea poco, hay seroftalmia, o sea, u ojo seco, o bien también la lengua tiende a secarse un poco por el déficit en la salivación de las glándulas sublingual y submandibular que corresponden con el facial. Entonces hay algo de serostomía. Igual el ojo se irrita, a veces hay que utilizar oclusión palpebral y soluciones lubricantes oculares. Normalmente también, sobre todo en paciente inconsciente, aunque a veces para revisar la integridad de ciertas zonas, utilizamos los reflejos. Por ejemplo, el corneal, que es muy importante, le pedimos al paciente que mire hacia otro lado, porque si yo pongo un objeto frente a sus ojos va a tender a cerrarlos simplemente porque percibe una amenaza visual. Y eso pues viene por la corteza y el tallo cerebral. Acá lo que queremos revisar es la integridad del puente, sobre todo en el corneal. Entonces ponemos un algodón en donde hicimos una especie de punta o un filo para que quede una superficie fina que va a tocar finalmente la córnea. Vamos tocando la córnea de la periferia hacia la zona donde se une la esclera con la córnea y que es el limbo esclerocorneal. Y al momento de llegar a la córnea es una zona de máxima sensibilidad de tacto epicrítico y el paciente tiende a cerrar ambos ojos de manera enérgica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo llego al limbo esclerocorneal y el paciente cierra el ojo izquierdo, en este caso, pero no el derecho? Bueno, pues hay un problema con el cierre palpebral, es un problema eferente del nervio facial. ¿Qué sucede si yo llego a palpar la córnea y el paciente eh, no cierra ambos ojos? Bueno, pues hay un problema con la aferencia corneal, básicamente. El conjuntivo palpebral es acercar un objeto, puede ser los dedos, aunque puede ser también un objeto más limpio, por ejemplo el algodón, cerca a donde está la apertura palpebral y sería un sucedáneo del corneal, aunque es menos sensible es un signo menos consistente por pacientes que utilizan lentes de contacto, que tienen síndrome de ojo irritado, es a veces menos respondiente. El pupilar ya lo comentamos, el nasal, bueno, pues introducimos un hisopo también con un poco puntiagudo el algodón hacia la parte eh, superomedial de la nariz. Por supuesto tenemos que descartar que haya lesiones agudas, por ejemplo, por trauma, para evitar favorecer alguna fractura nasal o bien alguna perforación de la lámina cribosa del etmoides en un paciente con trauma de piso anterior. Pero bueno, lo que se logra generalmente es gesticulación, aunque si el reflejo es completo, lo que obtenemos es un estornudo. Y bueno, la gesticulación debemos ver que sea bilateral, que sea adecuada, porque también nos sirve para valorar los movimientos de la cara. Mm, el caso del nauseoso, ven ustedes ahí la imagen inferior, en donde, bueno, con un hisopo igual o una batelenguas podemos estimular
la zona de los pilares del istmo de las fauces o la amígdala palatina, y esto produce arqueo, o sea, se levanta el velo del paladar, produce también náusea, y bueno, tenemos que revisar que el velo del paladar tenga una elevación simétrica y que efectivamente se presente de manera bilateral el reflejo. En el caso del reflejo cilioespinal, bueno, perdón, el corneal valora el puente, el nasal también suele valorar el puente, el pupilar, ya comentamos que son las vías visuales y el mesencéfalo. El cilioespinal es cuando yo con un alfiler o haciendo un pequeño pellizco sobre la porción de la piel en relación al músculo esternocleidomastoideo, sobre todo en su parte baja cercana a la clavícula, o bien sobre el pecho, ya sea del lado izquierdo o el lado derecho, un estímulo nociceptivo. Lo que vamos a lograr es que debido a un reflejo simpático al dolor, hay una dilatación pupilar bilateral. Cuando este reflejo no ocurre por el estímulo nociceptivo, nos habla de alteración en conexiones de todo el tallo cerebral porque tiene que subir el estímulo hacia el mesencéfalo, y también nos habla de lesiones en la médula espinal cervical, porque bueno, ahí se va a percibir el estímulo tanto en el esternocleidomastoideo eh, este, como en la zona pectoral o del tronco. Y el automatismo ventilatorio, que no es otra cosa que observar que el paciente está ventilando y cuáles son el patrón ventilatorio. Lo habitual en un paciente normal es que haya una inspiración-expiración. La inspiración dura menos que la expiración en relación 1 a 2. A veces encontramos patrones de anormalidad respiratoria, por ejemplo el de Cheyenne-Stokes, que nos habla de lesiones diencefálicas sobre todo, en donde comienza a haber una ventilación cada vez mayor y después decrece con un periodo de apnea y vuelve a empezar el ciclo. Esta ventilación está relacionada con las concentraciones de CO2. A medida que sube, la ventilación incrementa para poder barrer CO2 del organismo, y a medida que decrece la presión parcial de CO2, pues decrece el ritmo ventilatorio hasta que es lo suficientemente baja como para que el ritmo ventilatorio esté en apnea. Obviamente que es una respiración que es defectuosa, que implica alguna anormalidad, y la encontramos en pacientes con lesiones del diencéfalo, así como en insuficiencia cardíaca congestiva aguda severa. Los nervios craneales bajos o de la médula oblongada, que son 9, 10, 11 y 12, también los podemos valorar de manera sencilla. En el caso del glosofaringio y el vago 9-10, tenemos que revisar que haya simetría del velo del paladar. Cuando hay lesiones conjuntas del 9 y 10 o de las vías que van de la corteza a estos nervios craneales en su parte motora, pues se cae el velo del paladar. Entonces aquí en la imagen del lado derecho podemos ver como un velo del paladar tiende a perder, es un poco más bajo, y tiende a perder este, concavidad, o sea, es menos cóncavo. Perdón, es de este lado. La úvula tiende a jalarse hacia el lado sano. Entonces, por una parte está caído el epivelo del paladar y por otra parte la úvula se jala hacia el lado sano y forma como una especie de cortina. Eso se conoce como signo de la cortina de Bernet, que no es otra cosa que la debilidad hemivelo-palatina. Entonces la úvula debe ser central, aunque a veces por la saliva se pega hacia la zona del paladar blando, pero normalmente cuando le pides que el paciente haga alguna vocal, la úvula debe ser central. Otra característica de la debilidad del velo del paladar es la voz gangosa. Cuando el velo del paladar está débil o cuando duele también a veces, pero sobre todo en neurología cuando es débil, la voz se torna gangosa. O bien, si hay una lesión del nervio laringeo recurrente, que es una rama del vago, el paciente tiene ronquera o disfonía. Por supuesto, el reflejo nauseoso es parte de la exploración del 9 y 10, tanto las aferencias que van hacia la médula oblongada como las eferencias. Bueno, a veces la disfunción aislada del nervio vago
puede afectar la frecuencia respiratoria, es decir, se vuelve más rápida si es que hay lesión del vago, o bien la frecuencia cardíaca tiende a incrementar también como resultado de la lesión del vago. Recordemos que el vago lleva información parasimpática y su objetivo es, en este caso, reducir la frecuencia respiratoria, por lo cual al dañarse va a haber taquipnea, o reducir la frecuencia del gasto cardíaco, por lo cual al dañarse va a haber bradicardia. Y, por supuesto, también está encargado de la peristalsis hacia las vísceras abdominales, esófago, estómago, intestino delgado, hasta el hemicolon derecho. Entonces, la peristalsis como resultado de lesiones del vago por diversos mecanismos puede favorecer reducción aguda de la peristalsis. En el caso del 11º, pues es muy sencillo. Revisamos el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, revisamos la fuerza que tiene, por ejemplo, al elevar los hombros, el trapecio, o al girar la cabeza en rotación lateral hacia la izquierda. Esto estamos valorando el esternocleidomastoideo derecho, o al girar la cabeza en rotación lateral a la derecha, el izquierdo. También al momento en que está haciendo la contracción del músculo podemos palpar su tono y su fuerza, poniendo la mano sobre el vientre del músculo, y de esta manera pues podemos evidenciar algún tipo de debilidad focal. Y en el caso del hipogloso, que es el nervio por excelencia de los movimientos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, dados por los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, pues es un nervio que lleva el movimiento de la hemilengua, ya sea el hipogloso derecho a la hemilengua derecha y el izquierdo a su contraparte. Entonces, lo más importante de evaluar en el hipogloso es pedir al paciente que saque la lengua. Si la lengua se desvía hacia algún lado de manera persistente, hay una lesión del hipogloso. Eh, Se dice que cuando la lesión es del tallo cerebral o del nervio, la lengua se va a desviar hacia el lado de la lesión. Y que cuando la lesión está por encima del nervio o del núcleo del nervio, que está en médula oblongada, pues la lengua se va a desviar contralateral a donde está ocurriendo la lesión. Algo importante, como comentamos en los síndromes de motoneurona, es que en la lesión del núcleo del nervio o del nervio, que le decimos nuclear o infranuclear, va a haber una atrofia muy importante. Entonces puede haber, la hemilengua se encuentra atrofiada y además hay datos de liberación muscular, fenómenos musculares positivos, hay fasciculaciones en la lengua. Algunas enfermedades de la motoneurona que son difusas, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, afecta a la lengua de manera generalizada por lesiones del núcleo del hipogloso y hay atrofia y fasciculaciones linguales bilaterales. Un signo muy consistente en esclerosis lateral amiotrófica es que el paciente sencillamente no puede protruir la lengua. Entonces, la lengua que se desvía a un lado indica lesión de la hemilengua por el hipogloso. Y bueno, ¿por qué la lengua se desvía a la izquierda cuando tenemos una lesión del hipogloso izquierdo? Bueno, pues porque el músculo que va a favorecer la protrusión de la lengua es el músculo geniogloso. Y el músculo geniogloso tiene una inserción cruzada. Va de la parte inferior de la lengua hacia la parte posterior de la mandíbula, pero el derecho va hacia la izquierda y el izquierdo va hacia el derecho. Entonces, si se daña, en este caso, el hipogloso del lado derecho, va a predominar el hipogloso del lado izquierdo, que tiene una inserción cruzada que va de izquierda a derecha en el músculo geniogloso y, por tanto, va a jalar la lengua hacia la derecha, que es el lado enfermo, ya que el lado derecho iría de derecha a izquierda. Entonces, la lengua en las lesiones de nervio o de núcleo se va a desviar hacia el mismo lado de la lesión por la inserción cruzada del geniogloso. También podemos inferir que ciertas debilidades se deben a lesiones focales de nervios craneales y dan algún tipo de alteración en el fonema que no se puede producir como resultado de la debilidad. Entonces, por ejemplo, los fonemas para juntar los labios, la P y la B,
son fonemas que se van a alterar en la parálisis facial, del nervio facial. Los fonemas que están relacionados con juntar la lengua con los dientes son los dentolinguales como la T y la R, son frecuentemente alterados en la lesión del hipogloso. Y también los fonemas que están relacionados con la faringe como la K o la J, la K o la J, son fonemas que se van a alterar cuando hay lesión del velo del paladar, o sea, es decir, 9 y 10. O bien, cuando hay lesión del nervio laringio recurrente del vago, hay una disfonía laringea o ronquera. Algunos pacientes tienen disartria escándida, es decir, como una persona que acaba de tomar, que habla un poco arrastrado, hace ciertas inflexiones de la voz, a veces se le va una vocal o una sílaba, la dice más fuerte, más prolongada. Bueno, esa disartria del borracho es la disartria escándida, que es característicamente cerebelosa. Entonces al paciente, si quieres ver los fonemas fricativos, le pides que diga, por ejemplo, papá o bebé. Si quieres ver los fonemas dentolinguales del hipogloso y un poco también de los maceteros del quinto, le pides que diga 33 o ferrocarril. Y si quieres que vea, si quieres evidenciar los fonemas faringios, pues le pides que diga Coca-Cola o Jojutla. Y si los fonemas no se escuchan bien, o sea, ahí estamos utilizando el oído, pues es posible que tenga una debilidad focal. O a veces la disartria simplemente es global. Por ejemplo, se afectan los músculos de la cara y de la garganta en una lesión de motoneurona superior. E incluso hay como un incremento del tono muscular en algunos grupos musculares. Entonces el paciente tiene un tipo de disartria espástica, en donde no puede hablar bien y además hace como un esfuerzo gutural con la garganta. O bien, en la motoneurona inferior, por ejemplo, el paciente que tiene una crisis miasténica con mucha debilidad muscular, tipo motoneurona inferior, pues habla muy flácido, ¿no? Prácticamente no se escucha el esfuerzo vocal y los músculos están pues demasiado débiles y apenas alcanza a articular consonantes el paciente. O bien el paciente parkinsónico que tiene una disartria hipofónica, ¿no? En donde el volumen de la voz se escucha muy bajito porque hay poca contracción del diafragma y de los músculos laríngeos. Y además, la amplitud del fonema es muy bajita, ¿no? Al decir la A o la E, por ejemplo, apenas se escucha que abre los labios el paciente o se observa. Bien, hay una parte muy importante de la exploración que es el sistema motor. El sistema motor lo valoramos, el sistema motor tiene muchas acepciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del sistema motor de la corteza motora primaria, suplementaria, nucleodices de la base, del tálamo motor, de los sistemas límbico-motores, de la regulación del hipotálamo sobre los movimientos de los craneales, del cerebelo, de la médula, bueno, del cerebelo básicamente, o de los núcleos de los nervios craneales. Pero el sistema motor como tal en neurología tiene sobre todo que ver con el movimiento voluntario del músculo escleroesquelético, buscando los síndromes de motoneurona superior e inferior. Entonces valoramos la fuerza, el tono, el trofismo y los reflejos patológicos. En el caso de la fuerza es importante que lo hagamos por segmentos, o sea, cuello, tronco, extremidades, lo hagamos comparativo entre un lado y el otro, y lo hagamos también comparativo entre lo proximal y lo distal. Entonces acostúmbrense a hacerlo comparativo internado y comparativo por segmentos y proximal y distal. No se vale decir, tiene fuerza 4 de 5 en el miembro torácico izquierdo y no me dicen si es proximal o es distal, porque la afectación, el patrón de afectación de la fuerza muscular es distinto dependiendo del síndrome del que estemos hablando. Entonces, no se vale solamente decir, lo grueso, 4 de 5, no, es tanto proximal y tanto distal. Entonces, la fuerza la valoramos del 1 hasta el 5 con la clasificación de Lucille-Daniels, la cual, bueno, pues va desde el 0 de 5, perdón, que sería la parálisis o ausencia de contracción, 1 de 5, el grupo muscular que estamos valorando se contrae,
en 1 de 5, el 2 de 5, el grupo muscular logra el desplazamiento del arco de movimiento con el que está relacionado. El 3 de 5 no solamente desplaza, sino que puede elevar ese movimiento contra la gravedad. 4 de 5 que logra vencer una resistencia mínima y el 5 de 5 que logra vencer gravedad y una resistencia máxima. El tono, bueno, valoramos el tono movilizando el cuello hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, revisando el codo en flexo-extensión, la muñeca en flexo-extensión. Revisamos también la flexión de la rodilla y extensión, o la flexión plantar y dorsal del tobillo de manera generalizada. Hay algunas pruebas de tono que les voy a explicar ya en la tutoría. Pero bueno, el tono lo valoramos a la movilización pasiva sobre todo, ¿no? Pero le pedimos al paciente que se relaje y movilizamos los arcos de, perdón, los segmentos corporales buscando saber si hay alguna limitación, falta de tono, exceso de tono en algún arco de movimiento. Aquí podemos encontrar los característicos fenómenos de la rueda dentada, en la rigidez parkinsoniana, sobre todo en muñeca y codo, o de la navaja de muelle en el codo, para ver espasticidad piramidal. El trofismo, bueno, puede estar reducido en pacientes desnutridos, emaciados, pero también puede haber alteraciones tróficas focales. Por ejemplo, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne tienen una hipertrofia de las pantorrillas. En este caso se debe a que hay una sustitución grasa del músculo escleroesquelético y entonces más que haber hipertrofia muscular hay hipertrofia grasa. Entonces esto se considera una pseudohipertrofia muscular. Se ven muy gorditos las pantorrillas, pero no tienen fuerza, que se ha perdido la masa muscular. O bien, a veces tenemos atrofia en las zonas del músculo temporal, en donde se marcan las líneas óseas de la zona frontal, o tenemos atrofia de maceteros, o tenemos atrofia lingual, o atrofia de los esternocleidomastoideos, en donde se ven pues, muy pequeños y delgados los músculos, o bien atrofia de las eminencias tenar, hipotenar y los interóseos, lo cual todo este tipo de atrofia es muy característica de la esclerosis lateral amiotrófica, o a veces tenemos atrofias focales por lesiones de nervios específicos, por ejemplo el cubital da atrofia de interóseos. Algunas veces la atrofia tenar hipotenar se asocia a secuelas de síndrome de Guillain-Barré, se asocia también a lesiones cervicales que afectan estas zonas del trofismo de estos músculos. O bien podemos tener atrofia en una zona específica como resultado de una lesión de un nervio específico. Por ejemplo, si tuviéramos atrofia del cuádriceps, podríamos hablar de una lesión L2 y L3, ya sea en la médula espinal o en el nervio correspondiente. Entonces la atrofia la observamos, sobre todo en cuello, en la cara, en la lengua, en las manos, y bueno, por ejemplo, en los tercios medios del muslo, la pierna, el brazo y el antebrazo. Y hay que hacerlo comparativo para verificar. Normalmente con una cinta métrica podemos verificar la atrofia en los tercios medios de las extremidades, de los segmentos de las extremidades. También podemos revisar los reflejos osteotendinosos, los que habitualmente checamos son el bicipital, el tricipital, el estilo radial, el patelar y el aquileo. Ahí les voy a pedir que le pidan a sus profesores de clínica que les comente cuáles son las maniobras para evocarlos, y se miden por lo regular en 4 grados. 0 de 4 es ausencia de reflejo, 1 de 4 es disminución de reflejo, 2 de 4 es reflejo presente normal, 3 de 4 es reflejo exaltado y 4 de 4 es cuando el reflejo presenta clono, ¿sí? O una hipercontracción que va y viene, posterior a veces a realizar el arco de movimiento o al evocar el reflejo. Y los signos
piramidales, que son los signos de liberación piramidal en las extremidades. El más importante de estos es el signo de Babinski, descrito por este notabilísimo neurólogo francés, el cual te habla de una liberación de la médula espinal cuando hay lesiones córtico-espinales. Entonces, el signo de Babinski se valora utilizando un objeto romo, como puede ser la punta del mango del martillo o bien una batelenguas partido por la mitad, y lo hacemos desde la planta del pie en su cara externa, por la cara externa, dirigiéndonos hacia las cabezas de los metatarsianos. Es donde está el callo, ¿no? de la planta, en donde se ubican los metatarsianos al inicio de los dedos. Se recomienda que se realice por debajo de los metatarsianos, o sea, no llegar hasta el hueso, sino un poco por debajo, antes de llegar a las cabezas de metatarsianos, irnos hacia adentro, hacia la parte medial de la planta. Esto para evitar estimular los nervios del primer ortejo, y esto favorece per se un estiramiento, lo cual sería un falso positivo. Y la respuesta normal es que, bueno, el paciente flexione todos los dedos y pareciera como que hace una aprehensión del el objeto con el pie. Sin embargo, el paciente con liberación espinal o signo de Babinski positivo, lo que vamos a encontrar es que va a extender el primer dedo y va a hacer un abaniqueo del resto de los dedos. Tiene también por lo regular una flexión dorsal del tobillo, la rodilla y la cadera. Entonces es una respuesta de triple flexión. Y el otro componente es que al poner la mano sobre la cara lateral del muslo, encontramos una contracción del músculo tensor de la fascia lata. Entonces, ya con todos estos componentes, extensión del primer dedo, abaniqueo, respuesta de triple flexión y contracción del tensor de la fascia lata, lo cual habitualmente es lento más que rápido, pues nos habla de un signo de Babinski. Los sucedáneos pues están, sobre todo, hay varios, los podemos comentar después. El más importante es el Chado, que evocamos la misma respuesta en la planta del pie, nada más que lo hacemos sobre la cara lateral de la planta del pie, o sea, ya yéndose más hacia el dorso del pie. Y bueno, tiene demás sucedáneos, hay varios. Los que se evocan con más facilidad son Babinski y Chado. Y tenemos también algunos reflejos en la mano que son Hoffman y Trobner. Nosotros, como se ve en la imagen del medio de la derecha, le pedimos, tomamos la mano del paciente, permitimos que caiga, la sostenemos en la falange media del dedo medio y sobre la zona de la uña hacemos tocando el pulpejo con el dedo índice y tocando la uña con el dedo pulgar, bajamos un poco la uña, presionando la uña sobre su pulpejo y sobre el dedo que lo está presionando. Entonces, al bajar la uña, tiende a flexionarse los dedos en el caso del signo positivo. Y el acercamiento entre el pulgar y el índice es la característica principal del signo en este caso, es el signo de Hoffman, cuando bajamos la uña y la presionamos contra el pulpejo y el dedo que está presionando el pulpejo. Cuando percutimos el pulpejo del dedo hacia arriba, en la misma posición, nos da el signo de Trobner, que es la misma respuesta, y son signos de liberación piramidal. Es frecuente que estos signos sean bilaterales y que los encontremos en pacientes ansiosos. Bueno, cuando son bilaterales en pacientes ansiosos no tienen relevancia. Son relevantes cuando son unilaterales o asimétricos. En ese caso sí nos indican más una lesión piramidal. Entonces es más consistente los del pie que los de la mano. Y tenemos también los reflejos cutáneo-abdominales, los cuales, bueno, partimos del centro a la periferia o de la periferia al centro, en las zonas cercanas al ombligo, digamos que en la zona costal y llegando al abdomen, pues está los reflejos de T7, T8. Por encima de el ombligo está el reflejo que corresponde con las raíces y el segmento espinal T9. A nivel umbilical el T10
un segmento por abajo del ombligo T11 y un poco por abajo antes de llegar a la ingle T12. Entonces, la respuesta normal es que al estimular la piel con un objeto romo en esas zonas del centro a la periferia o de la periferia al centro, el hemiabdomen se va a contraer hacia donde estamos haciendo el estímulo. Si eso no ocurre, quiere decir que hay un problema ahí en la inervación o bien puede ser un problema de la médula espinal. A veces también los pacientes con cirugías pierden esos reflejos de manera normal. Em, bueno, estos reflejos se alteran cuando son de todo el hemiabdomen por lo regular por lesiones córtico-espinales, cuando son de una zona del abdomen por lo regular de lesiones espinales o de los nervios correspondientes dorsales o torácicos. También cuando le pedimos al paciente que se incorpore o se caiga como un abdominal que se levante, lo normal es que la cicatriz umbilical permanezca en el centro. Cuando hay una debilidad del hemiabdomen, la cicatriz umbilical se va hacia un lado, hacia el lado sano. El hecho de que la cicatriz umbilical permanezca en el centro al doblar el abdomen se conoce como signo de víbor positivo, víbor, y es normal. En contraste, cuando el abdomen se jala para un lado, se conoce como signo de víbor negativo, el cual es anormal. En el caso del cerebelo, recordemos que el cerebelo es un órgano que se encarga de modular el movimiento, de coordinarlo, y que la lesión cerebelosa característicamente produce ataxia. El cerebelo se puede dañar bueno, por diversos mecanismos, pero también puede verse afectado cuando sus vías hacia el tallo cerebral o en la médula espinal o en el diencéfalo o cerca de la corteza o en el tálamo sufren lesiones. Entonces hay síndromes en otras regiones que dan ataxia más allá del cerebelo, así como los pedúnculos cerebelosos, que son conexión del cerebelo con el tallo cerebral. Tenemos el característico neocerebelo, el cual, bueno, pues está relacionado con los hemisferios cerebrales y cuando se daña produce ataxia de las extremidades, hemisferios cerebelosos, perdón. Entonces, la prueba dedo-nariz nos permite ver si el paciente tiembla al llegar al objetivo con el dedo o si está descompuesto, no lo puede hacer, o si lo hace con mucha torpeza y temblor grueso, la prueba de dedo-nariz nos permite evidenciar la ataxia de la extremidad. En el caso del talón rodilla, le pedimos al paciente que ponga su talón sobre la rodilla y lo dirija en línea recta sobre la cara anterior de la tibia hacia el empeine. Lo normal es que lo haga pues de manera armónica, con buena sinergia. El cerebelo también regula la sinergia, o sea, el trabajo muscular al mismo tiempo. Lo hace en línea recta y en cambio el paciente que tiene alteración cerebelosa, bueno, pues descompone el movimiento, a veces no llega al punto de la rodilla, sino que se pasa o se le cae o cae muy rápido sobre la extremidad, este, y además no hace la línea recta, sino que se va para los lados, es la prueba talón-rodilla. La prueba de marionetas es donde le pedimos al paciente que extienda sus manos con los dedos abiertos, como si trajera los hilos de una marioneta, y que lleve las manos girando las muñecas y los codos hacia afuera y hacia adentro. Entonces el paciente cerebeloso del lado afectado lo va a hacer con torpeza y con lentitud. En el caso de el signo de Stewart-Holmes, lo observamos en la imagen inferior izquierda, en este caso el examinador no deja que el paciente doble con fuerza su codo. Normalmente la mano del examinador tendría que ir en esta zona entre el hombro y la cara para que no se vaya a pegar el paciente si es que tiene Stewart-Holmes positivo. Y lo que hace el examinador es que suelta el codo y lo normal es que el paciente pues detenga el codo y él no se va a pegar en la mandíbula en el cuello porque tiene una buena sinergia muscular. Sin embargo, el cerebeloso lo que pasa es que se le va a ir el codo, se le va a doblar y si no tuviera el brazo del explorador,
pues pegaría el puño del paciente con su propia cara o el codo. Ese signo de disinergia y de falta de metría, pues es el signo de Stuart-Holmes. Por otra parte, cuando se daña el vermis del cerebelo, el paciente al encontrarse sentado y poniendo las manos cruzadas sobre el tronco, tiende a estarse tambaleando para todas partes. Eso se llama ataxia del tronco. O bien, cuando el paciente va caminando o está sentado, se va para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha. Eso más bien es un dato de neocerebelo, más que de paleocerebelo. Y el arquicerebelo, como comentábamos, bueno, pues es el que da las hipometrías oculares, en donde hay impersistencia de la mirada, dan tipos de nistagmos, sobre todo verticales, y el paciente tiene una característica, es que no puede fijar la mirada, entonces puede tener algo de vértigo, que es vértigo de características centrales, y a su vez no puede mantener fija la mirada. En el caso del Romberg, el Romberg evalúa la sensibilidad del cuerpo, sobre todo la propioceptiva, pero cuando se halla con datos de ataxia o de otros datos cerebelosos, pues es un Romberg cerebeloso. Además, normalmente en el caso del Romberg, bueno, le pedimos al paciente que se mantenga de pie, como en posición firmes, con los pies juntos, los brazos a los costados, y si se empieza a tambalear, pues es un Romberg positivo. Se encuentra con frecuencia en los pacientes que tienen alteraciones sensitivas, en los nervios de las extremidades o en la médula espinal, en la tabes dorsal también, y o en neuropatías en general, por ejemplo la diabetes. Sin embargo, cuando hay datos cerebelosos, pues es más frecuente que el Romberg se deba a lesión por incoordinación de los movimientos cerebelosos. El paciente cerebeloso por lo regular no puede estar de pie, o sea, tiene astasia y abre la base de sustentación, o sea, tiene que separar los pies, tiene abasia. Y su marcha es una marcha atáxica, es decir, tiene que abrir los pies, camina como dudando y se va tambaleando para todas partes. Como la marcha de un niño que está aprendiendo a caminar y está aprendiendo a controlar su cerebelo. La prueba de tándem es una prueba en la cual el paciente camina en línea recta con un pie frente al otro, como lo harían a veces algunas veces los gallos y las gallinas. Decimos también prueba de gallo-gallina. Y el tándem es una prueba que habitualmente se altera en lesión cerebelosa, en donde el paciente pues, tiende a irse de lado o no puede juntar los pies correctamente porque le falta sinergia, le falta eumetría, o sea, le falta metría, perdón, tiene dismetría, no tiene eumetría. Y bueno, le falta coordinación y, por supuesto, precisión en sus movimientos. Dismetría es, por ejemplo, cuando el paciente intenta bueno, no puede medir bien las distancias por lesión cerebelosa y, por ejemplo, intenta tomar un vaso y se le cae o no lo puede tomar bien o no llega al punto. Bueno, eso es un dato también de dismetría y disinergia, así como la prueba de dedo nariz o la talón rodilla también implican dismetría. En el caso del sistema sensitivo, pues ya sabemos que lo valoramos en la vía termoalgésica, por ejemplo, con la rueda de Bartenberg arriba o en prominencias óseas con el diapasón de 128 Hz. Lo más importante es que recordemos que hay diversos síndromes sensitivos y que tenemos que valorar dependiendo del síndrome que estemos sospechando. Por ejemplo, si es semicorporal, comparar un lado con el otro. Si es un problema espinal, normalmente el nivel sensitivo es horizontal, entonces tenemos cambios en el tronco por lo regular, yendo de arriba hacia abajo para revisar. Si es un problema cervical, bueno, pues tenemos cambios entre la sensibilidad de la cabeza y el cuerpo, y bueno, pues hay que valorar de la cabeza hacia el cuerpo. Y si es un problema de nervio periférico, por ejemplo, puede ser un solo nervio afectado, como en este esquema, que es mononeuropatía, pueden ser varios nervios afectados en diverso tiempo, en diverso lugar, que es la mononeuropatía múltiple, por ejemplo, aquí, este nervio es E5 y L4, ¿no? O bien, también a veces están las lesiones de plexo que afectan todo el brazo, en este caso con un síndrome de motoneurona inferior,
o bien patrones en guante y calcetín. Entonces, la recomendación es que sea por segmentos, interlado y también dentro de las extremidades, proximal y distal. Y por supuesto, considerando la distribución de ciertos nervios y valorar esa zona en específico si estamos considerando una alteración. A veces también la vía profunda la valoramos tomando, por ejemplo, el caso de las manos, la falange distal, la tomamos a los lados con dedo índice y pulgar, vemos al paciente que cierre los ojos y luego movilizamos la falange hacia arriba o hacia abajo y le preguntamos al paciente hacia dónde está la uña, hacia arriba o hacia abajo. De esta manera podemos revisar la propiocepción de la extremidad, lo cual se conoce como batiestesia. Cuando la propiocepción no está percibida, le decimos abatiestesia. Entonces, el sistema sensitivo ciertamente lleva a una carga de subjetividad del paciente, a veces es difícil valorarlo y también tenemos que considerar la distribución de los síndromes sensitivos para una mejor exploración sensitiva. Bueno, finalmente tenemos los signos meningios, que no es otra cosa que la manifestación muscular de la irritación de algunos nervios craneales como resultado de su relación o su cercanía anatómica con la meninge. Cuando la meninge se encuentra inflamada, irritada, tenemos algunos cambios motores. Por ejemplo, el más importante, el más sensible es la rigidez nucal, en donde el paciente sencillamente no puede flexionar el cuello porque tiene una rigidez en los extensores de la nuca y del cuello. Entonces, incluso puede tener la cara un poquito hacia arriba, con la mandíbula mirando hacia arriba y la nariz. Em, a veces incluso es tan importante la rigidez que está relacionada con tetania. Entonces, el paciente puede estar en opistótonos, ¿no? Puede estar con el tronco flexionado hacia atrás y la cabeza también flexiona, perdón, el tronco flexionado hacia atrás y la cabeza extendida. El otro signo muy frecuente es el signo de Kernig. Hay quien le pone Kernig, bueno, no, más bien es Kernig. Y bueno, con la cadera y la rodilla flexionadas, tratamos de extender la rodilla. Entonces, en este caso, en el Kernig hay una gran resistencia desde que estamos comenzando el movimiento. Ya si vamos más adelante hacia la extensión, pues no todos los pacientes tienen la misma flexibilidad y entonces el movimiento ahí sí va a estar más resistente. Pero si desde el principio hay una gran resistencia, pues eso es un Kernig positivo. Igual lo podemos hacer con la pierna con la rodilla extendida y hay una hipersensibilidad y dolor y resistencia para levantar la extremidad. El Brudzinski cefálico, bueno, pues flexionamos la nuca, el cuello y lo que ocurre es que hay una flexión de ambas rodillas, es el Kernig, el Brudzinski cefálico. Hay otros, los podemos comentar en clase, pero son los más importantes. El Binda, si tú volteas rotas la cabeza lateralmente hacia la izquierda, se va a levantar el hombro derecho, y si rotas la cabeza lateralmente hacia la derecha, se va a levantar el hombro izquierdo. Todos estos son signos de rigidez nucal. Nos encontramos en neuroinfección, nos encontramos en hemorragia subaracnoidea, es decir, datos de meningismo o irritación meninge. Hay un signo que es muy específico y también es incluso más sensible que la rigidez nucal, aunque tiene una serie de falsos, bueno, tiene algunos falsos positivos cuando hay lesiones cervicales, pero em, lo que haces es girar la cabeza, rotar la cabeza lateralmente el paciente en hasta 10 ocasiones hacia la izquierda, y si aparece dolor, esto se llama acentuación del dolor a la lateralización o acentuación a la rotación lateral o jolt accentuation. Es un signo meningio muy sensible y lo haces hacia la izquierda y también lo haces hacia la derecha. Bueno, algunas veces se pierde el control
del telencéfalo sobre zonas inferiores. Esto se debe a lesiones degenerativas del lóbulo frontal. Habitualmente son bilaterales, aunque el signo sea unilateral, y se llaman signos atávicos. Son signos que aparecieron en algún momento del desarrollo evolutivo de la especie. Por ejemplo, eso le decimos desarrollo filogenético, o aparecieron en algún momento del desarrollo de un individuo y desaparecieron con el predominio de zonas frontales o la mielinización de zonas frontales. Eso se le llama desarrollo ontogenético. Entonces, estos signos aparecen como resultado de lesiones frontales en las cuales se pierde ese control. Son pacientes habitualmente con alteraciones neuropsiquiátricas, demencia, secuelas de trauma craneoencefálico o neuroinfección, o sea que tienen secuelas neuropsiquiátricas por enfermedad. Pues tú, por ejemplo, pones una batelenguas sobre la zona de la abertura labial del paciente y tiende a chuparlo, a succionarlo. O le pasas un objeto cercano a la eminencia hipotenar a la palma de la mano y tiende a presionarlo o hace grasping, lo mismo, fuertemente, ¿no? Si tú le pides que abra la mano y no lo hace, eso es un grasping patológico. Algunos pacientes adultos mayores pueden hacer grasping, pero si tú les pides que abran la mano y lo hacen, bueno, pues eso se considera normal. Pero aquel que mantiene la prensión se considera anormal. Incluso a veces el grasping es tan acusado que con poca fuerza tú puedes levantar al paciente con el hecho de jalar un poco el objeto que tiene prendido. O bien está el palmo mentoniano, en donde tú haces desde la palma de la mano, del centro hacia la periferia, sobre todo del centro hacia la eminencia hipotenar, con un objeto rombo como puede ser una batelenguas partido por la mitad o el mango del martillo de reflejos. Haces un estímulo con el objeto rombo en la palma de la mano, y el mentón del mismo lado se va a contraer, se ve cómo se contrae el músculo del mentón. Esto pues es también un dato atávico, un signo atávico. Y les vuelvo a comentar, aunque a veces son unilaterales, generalmente la lesión es bilateral en lóbulo frontal, en zonas prefrontales. Bueno, igualmente hay movimientos involuntarios normales, lo vamos a ver más adelante: el síndrome rígido asinético del parkinsonismo, el temblor, la corea, la atetosis, la coreoatetosis, el hemivalismo o la distonía. Y por supuesto hay tipos patológicos de marcha como la atáxica que ya comenté, la marcha en tijeras, está también la marcha parética, la marcha festinante, la marcha miopática, que vamos a comentar ejemplos en la tutoría. Entonces, como pueden ver, hay muchos signos y podemos sistematizarlos y aprender los más importantes para que cuando estemos frente a un paciente podamos efectivamente evocar estos signos y encontrar entonces afectaciones del sistema nervioso. En el caso del sistema nervioso autónomo, bueno, hay algunos datos, como la hipotensión ortostática o el estar de pie, cambios en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cambios de la peristalsis, reducción de la libido, cambios tróficos de la piel y anexos, cuando hay neuropatías autonómicas, neuropatías periféricas, disfunción eréctil, dispareunia, disorgasmias, o la vejiga neurogénica, que puede ser globo vesical con atonía, o una vejiga que apenas se llena un poco y el paciente ya está yendo a orinar. Esto se puede evidenciar por exploración, pero sobre todo se evidencia por interrogatorio. Y el sistema nervioso autónomo a veces tiene repercusión cuando se encuentra afectado por enfermedades del sistema nervioso central y periférico, y conviene tener en cuenta las alteraciones que produce. Bien, pues eso es todo por parte de exploración neurológica. Se puede indagar sobre algunas maniobras y aspectos específicos y bueno, pues lo vamos a hacer en la tutoría. Les agradezco su tiempo y su atención.